Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos partiendo nueva entrevista acá en Soy TV, Soy Chile, soy Ángela Bustamante y los voy a estar acompañando y guiando y también, por supuesto, recibiendo a nuestro invitado de hoy, con el que vamos a hablar de un tema que, por supuesto, no solo preocupa a quienes hoy día están en búsqueda de un trabajo, sino que también a diferentes actores de la política, del actual gobierno, de nuestro país, del desarrollo económico, que es el desempleo. Hay varios que dicen que junto con reactivar todo lo que es el crecimiento de nuestro país, un factor importante tiene que ser cómo vamos generando más puestos de empleo. La cifra que tenemos hoy día en Chile es de 8,7% y según las agrupaciones, las organizaciones de empresarios, de emprendedores, dicen que esta cifra no se condice con lo que históricamente hemos tenido en el país, pese a que efectivamente hoy día hay un cambio también en todo lo que tiene que ver con lo laboral, con muchos puestos que ya son híbridos o que puestos que han sido reemplazados por otras tecnologías. Para hablar de todo esto, de cómo podemos ir desenmarañando todo lo que tiene que ver con este tema, es que ya estamos con Hugo Álvarez, CEO de Rise Job Hunting, con quien ya nos hemos encontrado en otras oportunidades, pero siempre nos viene a dar ahí una visión bien interesante. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bienvenido. Envidiamos Ángela, absolutamente muchas tu gracias. clima. Muchas gracias. Oye, gracias por la invitación y encantado de saludarte y poder compartir nuevamente acá con ustedes. No, a nosotros nos gusta mucho tenerte, Hugo, porque tú también nos aportas desde una perspectiva que muchas veces nos hace ver desde otra mirada los temas que tienen que ver con lo laboral. Y hoy día estamos en una situación Gracias. de desempleo en Chile que está con cifras que si bien durante los últimos años han sido similares, de todas maneras pareciera que no bajan. Cuéntanos un poco cómo lo ves tú desde la perspectiva de quienes buscan trabajo. ¿Se percibe este aumento quizás en los lugares donde no se abren más puestos de trabajo, donde se van cerrando? ¿A qué lo llevas tú a que tengamos por lo menos en nuestro país estos porcentajes que para muchos son bastante altos? Ok, primero complementar con lo que tú comentaste inicialmente. Efectivamente, hubo un aumento que es notable, que es de 1,3% comparado al periodo anterior, perdón, 0,3% del trimestre anterior. Y esto efectivamente se puede ver a varias razones, a varios factores. Uno de ellos puede ser a que hay más personas hoy en día que quieren buscar trabajo, más personas que quieren trabajar, y no necesariamente que baje el empleo, de que haya más personas sin trabajo. Eso es un enfoque inicial. Respecto a lo que nosotros seguimos viendo las personas que están hoy en día en Chile, vemos que existe una actividad laboral aún, que existe empleabilidad, y es muy diferente, y siempre hemos tenido una mirada diferente a lo que escuchamos, y como tú bien lo dijiste, en muchos medios de comunicación donde se habla de que no, la situación está complicada, la verdad está difícil poder encontrar empleo, pero nosotros seguimos viendo ofertas laborales, seguimos viendo hoy en día mismo, nos llegan empresas con requerimientos que no pueden cumplir, que no encuentran al profesional que están buscando, porque los profesionales o están trabajando o están fidelizados con la empresa, o no quieren cambiarse simplemente, o sea, rechazan la oferta que ellos tienen, y ni siquiera por un tema de sueldo. Entonces hay una situación que en Chile siempre se ha manejado de dos caras, por así decirlo, de la moneda, en donde, claro, hay una percepción que está muy de no, que está difícil, la verdad está complicado poder encontrar trabajo, no me quiero cambiar, como el temeroso que está ahí en Chile. Pero por otro lado hay un segmento de personas que no tienen problemas de empleabilidad, pueden cambiarse perfectamente. Nosotros hemos tenido casos de personas que han ingresado a nuestro programa ya al par de semanas ya están en procesos laborales, y es porque claramente ellos son de un nicho y tienen un perfil que es bastante atractivo en el mercado. Entonces creo yo que es un desarrollo que se tiene que ir haciendo profesionalmente a lo largo del tiempo. Hay personas que tienen efectivamente una empleabilidad muy alta y hay sectores que tienen también una empleabilidad altísima, hoy en día con una gran cantidad de ofertas laborales. Y lo que hay que evitar, por sobre todo, es dejarse llevar por esos mitos, esos contextos que se da de que no, está complicado, no hay trabajo, mejor cuida el trabajo que tienes hoy en día porque la verdad lo puedes perder en cualquier minuto. Yo diría que sigue habiendo siempre empleo. De hecho, yo lo puedo contar perfectamente como anécdota y puedo ser totalmente transparente en esto. Nosotros en periodos donde en Chile están entre Navidad, Año Nuevo, la semana pasada que tuvimos el fin de semana sándwich, eh, nosotros el viernes, que prácticamente muchas personas no trabajaron, nosotros coordinando entrevistas, nos confirmaron una reubicación incluso, un posicionamiento, una contratación por parte de la empresa. Entonces hay actividad laboral. El tema es que, y si puedo dar esta visión, es que la búsqueda de empleo es algo que
como todo evoluciona, como las tecnologías, como la inteligencia artificial, tenemos los ATS, que son los sistemas automatizados de reclutamiento y filtro. Entonces, el escenario está cambiando. Ya no basta solamente con ser un profesional bueno en el trabajo, sino que también tienes que saber verte y venderte como profesional al mercado. Oye, qué buen punto, Hugo, el que mencionas, porque claro, te iba a mencionar que a lo mejor, más allá de estas cifras, está pasando lo que pasa muchas veces en algunas relaciones de pareja, que es como, no eres tú, soy yo, y como que estamos quizás en una situación como de estar, las personas que buscan, a lo mejor justamente no están notando que el mundo cambió y que, como dices tú, la búsqueda laboral o los requerimientos de las empresas han ido cambiando. ¿Hacia dónde han ido cambiando, Hugo? ¿Cómo ha cambiado justamente? Mira, han cambiado demasiado, tanto así que, como tú decías, y me tomo el ejemplo que acabas de dar, han llegado personas que llevan 6 meses buscando empleo y no logran encontrar. Y pueden estar o no trabajando. Entonces ellos llegan a nosotros con una perspectiva de yo no soy empleable. Entonces ahí es cuando uno tiene que hacer el análisis posterior, empezar a mirar un poco más en detalle en esta situación. Y te das cuenta de casos tales como que ya quiere pasar, el más burdo, de analista a gerente. ¿Por qué? Porque interactúa con gerentes que son parte de la empresa proveedora. Él piensa que como interactúa con proveedores gerentes, entonces tiene que ser gerente ahora. Esa es una razón. Entonces, y hay gente que se lo cree, digamos, y basta simplemente contar un punto de vista aterrizado y con fundamento técnico real, que es lo que hacemos nosotros, para que la persona note que realmente no es un tema de que sea él o ella no empleable, sino que es un tema de dirección, es un tema de objetivo, hacia dónde yo estoy apuntando. Lo mismo con el sueldo. Entonces, lo que dices tú efectivamente es absolutamente cierto. Cuando una persona empieza a buscar trabajo, ¿qué hace? Empieza a pensar y dice, bueno, ya yo voy a empezar hoy en día, sobre todo, voy a modificar mi currículum, voy a ingresarlo a ChatGPT, voy a pedirle correcciones. Ojo, ChatGPT es una tremenda herramienta, pero a la vez un tremendo riesgo. Cuidado con el abuso de ChatGPT. Te puede simular algunos HES que se ocupan hoy en día, pero no es una herramienta en la que tú tienes que confiar ciegamente, no, para nada. ChatGPT, aparte de estar en desarrollo, tiene una visión que es consolidada e integrada de muchos subsistemas. Entonces, hoy en día las empresas, tomándose comentario inicial, como hace, y pasando a responder tu pregunta, disculpa, están efectivamente pidiendo que el profesional hoy en día no sea solamente un buen trabajador, sino que tenga la capacidad de poder integrar visiones, integrar tecnología, integrar inteligencia artificial en muchos ámbitos. Ejemplo concreto de lo que tú me estás preguntando, un contador. Si tú hablas de un contador, un jefe de finanzas, un gerente de administración de finanzas, esas son áreas que son de mucho número. Entonces, para ellos, ¿qué se les pide? Que tengan capacidad de análisis, que sepa manejarse con Excel, que sean, pero maestros en Excel, que las tablas dinámicas, que las búsquedas, que las funciones, hasta algunos que puedan programar ciertos módulos en Visual Basic, en la aplicación de Excel. Perfecto, pero hoy en día tú puedes perfectamente tomar un balance, lo puedes cargar en ChatGPT, y ChatGPT puede hacer una predicción, te puede hacer un análisis de estado de resultados. Entonces, ¿qué pasa con ese contador? ¿Qué pasa con ese abogado hoy en día que va a revisar la ley, siendo que tú a ChatGPT también le puedes preguntar sobre la ley y te va a responder probablemente mucho más rápido, te va a citar las leyes, te va a citar los estatutos, los artículos, etc. Entonces, hoy en día lo que se está viendo muchísimo en Chile y acá en Estados Unidos, la verdad está muy, muy propagado ya, es el uso de la tecnología, pero no solamente tecnología en términos de saber usar planillas, saber manejarte con los correos, no, integrar el uso de inteligencia artificial, tanto sea para tus funciones como para cuando la empresa tenga inteligencia artificial implementada. Eso yo te digo y te lo declaro hoy día mismo, que es algo que va a seguir avanzando con mucha fuerza. ¿Ya? En Chile no se ha visto aún, pero hoy en día hay posiciones que están derechamente desapareciendo. Se está implementando modelos de AI packing, se llama, que es empaquetamiento con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos profesionales o no profesionales que están trabajando en esa área? Van a quedar sin empleo. Entonces, ahí es donde tiene que haber una evolución, que es donde las empresas también están apuntando, porque ahorran costos, automatizan procesos, reduce el margen de incerteza y error, el tema de los seguros, o sea, hay un montón de beneficios para las empresas, pero el trabajador también es el que tiene que despertar y dar el siguiente paso al respecto. ¿Cómo integro mi labor, mis funciones con eso?
Esa es la tendencia fuerte que está pegando hoy en día, sobre todo en Estados Unidos, que está bajando hacia Chile. Ahora, Hugo, me imagino también que ahí es fundamental, y lo hemos conversado en otras entrevistas, lo flexible y dúctil que pueda ser la persona. Hoy día cada vez pareciera que estas personalidades quizás un poco más resistentes al cambio también se van quedando fuera, porque hoy día no solamente a lo mejor dentro de tu organización vas a tener que cumplir ciertas funciones, sino que también hay otro tipo de oportunidades. A mí me ha tocado mucho ver y lo pongo en práctica un poco con mi hijo adolescente que tengo, que es como, nosotros venimos de la generación en donde se nos decía que teníamos que escoger una profesión en cual prácticamente tenías que terminar en ella. O sea, Exacto. y hoy día a mí me toca ver, no sé, en mi caso, periodistas que están estudiando otras carreras que son absolutas, ni siquiera tienen mucho que ver con el periodismo, son otro tipo de conocimiento. Entonces, me da la sensación que hoy día esa ductibilidad del ser humano es la que también es muy valiosa en el mundo laboral. Absolutamente. O sea, el mundo como tal, por definición, está en proceso de cambio constante. Entonces, tienes que tener la capacidad de poder adaptarte. Anteriormente tenías que poder adaptarte a los cambios organizacionales, a los cambios de dirección de empresa, a los cambios de estrategia, a cambios de equipo, trabajar más que siempre con un jefe. Estos modelos que empezaron a aparecer también en Chile, de trabajar en un esquema matricial, o sea, dependiendo del proyecto, tú veías con quién ibas a trabajar. Eso era antes. Hoy en día tienes que tener la capacidad de poder integrarte con la tecnología aplicada mediante inteligencia artificial. Y eso de repente viene, la inteligencia artificial en muchas cosas es superior a nosotros. O sea, Skynet cada vez se está haciendo más realidad, digamos, ¿verdad? Así es. Entonces tenemos que nosotros dar, ¿qué necesita hoy en día con esta versión que tenemos nosotros de inteligencia artificial? Necesita gestión estratégica, gestión clave, no desde el punto de vista operativo. Tú le puedes pasar como te comentaba, un estado de resultados. Tu inteligencia artificial le puedes cargar los exámenes médicos y te va a hacer un análisis completo de los exámenes médicos que tienes. Tu inteligencia artificial le puedes cargar una fotografía de un espacio vacío, que yo lo hice, que me estoy cambiando de casa, le cargo una fotografía de un espacio vacío y te hace un diseño. ¿Qué pasó con el decorador? Que te iba a cobrar $1.000 por hacerte un diseño completo de interiores. Y hoy en día tú le hablas, le das instrucciones y te cambia los colores, te cambia el diseño, el estilo. Quiero un estilo modernista, un contemporáneo, un simplista, te lo hace todo. Entonces, ya estamos en el punto en donde los profesionales tienen que reevaluar la proyección que tienen, no solo el trabajo. Las empresas están viendo una capacidad increíble de poder eficientar sus recursos mediante el uso de inteligencia artificial. En Estados Unidos, a mí me llegan, te voy a contar, al menos una vez al día, un llamado de un virtual assistant, que es un asistente de inteligencia artificial que te está llamando. Yo hoy en día les corto, pero más adelante quizás no les voy a cortar. Es Tú llamas probable. a empresas de seguro, otro tipo de empresas, y en algunas te contestan asistentes de inteligencia artificial. Y tú les preguntas y escalas situaciones y en cierto punto te dirían con un agente real. Pero ya está ocurriendo esto. Te lo dije en broma, de parte Skynet, si ya está ocurriendo, entonces el profesional tiene que ver, yo hoy día estoy trabajando, estoy haciendo mis cosas, ok, ¿cómo yo puedo tomar la iniciativa y empezar a eficientar? Y las empresas lo están pidiendo. Si tú ves un candidato, te muevo el caso de los periodistas. Los periodistas hoy en día, hay muchos periodistas que están utilizando inteligencia artificial para poder hacer Muchísimo. redefinición de contenido, definición de contenidos que son contingentes para poder atacarlos, análisis cruzado, revisiones de audiencia, etc. Eso hoy en día también está entrando. Entonces los periodistas se están subiendo al carro de esta inteligencia artificial, que no es automatización, no es tecnología, no es informática, es inteligencia artificial ya. Pedir un resumen de las notas más principales, las contingencias, crear notas, hacer gestión de prensa, todo eso hoy en día está pegando cada vez más fuerte. Entonces sí, efectivamente tiene que haber un planteamiento que hagan estos profesionales con tal de poder definir cómo ellos pueden integrar esta inteligencia artificial y la tecnología a sus labores, ser más eficiente y tratar de estar un paso más adelante, porque esto hoy en día yo te diría, no se sabe hasta dónde va a llegar. Hoy en día tú puedes ir a comprar una pizza y la pizza te la hace completamente un equipo de robots que están liderados por inteligencia artificial.
Así es, estamos conversando con Hugo Álvarez, CEO de Rise Job Hunting, con quien estamos analizando las cifras de desempleo que en nuestro país tiene, pero también dándole un poco de profundidad hacia qué pasa. Él tiene la visión de que efectivamente todavía ofertas laborales no es que no existan, sino que también ha ido cambiando la forma de buscar trabajo. Y sabes qué te quiero preguntar, Hugo, un tema que siempre es bien importante al momento de buscar un puesto laboral y que son las edades. Normalmente a los jóvenes, muy jóvenes, se les pide mucha experiencia, experiencia que no tienen porque efectivamente son sus primeras experiencias laborales, pero también es un drama cuando alguien que tiene 50 y pasado, que también lo hemos abordado en estas entrevistas que tenemos cada cierto tiempo contigo, queda sin un empleo. ¿Por qué? Porque tiene que entrar también a reinventarse después de quizás haber hecho una labor durante mucho tiempo. ¿Cómo lo estás viendo tú también incluido con este factor de la inteligencia artificial en donde vemos estos extremos y este grueso de la fuerza laboral un poco más ya estable, que va entre los 30 y los 45? ¿Cómo consideras tú que se va moviendo pensando, por ejemplo, en que la población del mundo está envejeciendo? No es algo que solo le ocurra a Chile, sino que a varias partes del mundo y donde vamos a tener quizás una fuerza laboral que va a estar más añosa en un tiempo más. Bien, muy buena pregunta. Yo lo primero que te diría que la edad es algo que viene sonando hace muchos años en Chile. Anteriormente había una discriminación directa, sobre todo cuando tú podías derechamente preguntarle a una entrevista. De hecho, eso en algunos países como Estados Unidos es ilegal. Tú no puedes ni preguntar ni entrevista, ni etnicidad, ni siquiera si la persona es casada o tiene hijos. Y es algo que en Chile se estigmatizó mucho, el tema de la edad. Hubo mucho estigma al respecto, y a tal punto donde, y no pasa en Chile solamente, también lo hemos visto, yo lo he visto en México, en Estados Unidos no tanto, porque hay una versión completamente diferente, pero en Chile sí está, yo ya tengo más de 45 años, tengo más de 50, quizás por eso no estoy encontrando trabajo. Yo le diría a todas esas personas que están pensando eso, que no tiene absolutamente nada que ver con la edad, porque tú el currículum no lo estás enviando con la fecha de nacimiento, partamos por ahí. El currículum se puede también adaptar, no tienes por qué poner 30 años de trayectoria. Entonces, sí tiene que ver con que cuando un profesional tiene mucha experiencia, y que nosotros también lo vemos bastante, lo conversamos con nuestros clientes, la experiencia es valiosa, la experiencia es respetada, es reconocida, pero la experiencia no puede entrar en juego con la flexibilidad y la adaptación que tú misma mencionaste, que uno tiene que tener como profesional. Uno cuando es mayor se empieza a poner un poco más rígido, más estructurado, y un error, porque siempre la gente mayor como que, yo entiendo que hay muchos que no encuentran trabajo, pero no comparto el hecho de que se victimicen. Así como los jóvenes tampoco se victimicen. Yo creo que todos tienen oportunidades hoy en día de poder encontrar empleo. Pero alguien mayor que diga, no, sabes que a mí no, porque soy muy mayor, porque sé más. No, no, no. Eso también es un enfoque que no es apropiado tenerlo, porque la empleabilidad depende de cómo tú te muestres para poder hacer el trabajo. ¿Qué competencias tú le vas a decir al reclutador que tienes y le vas a demostrar para poder trabajar con otros equipos? O sea, la primera típica pregunta, o sea, que muchos dicen, ¿sabes qué? Yo tengo 50 años y me entrevistó a alguien que va a ser mi jefe que tiene 30 años. Claro, ahí se produce un choque generacional efectivamente, pero ¿cómo nosotros con 50 años vamos y tenemos que manejar eso? Nosotros tenemos que primero demostrar disposición, adaptación, capacidad de obediencia. ¿Quién no vieron la película esta de Robert De Niro? El pasante de ¿Sabes? moda. El pasante de moda, sí, claro. Muy buena película. Es una película icónica, icónica, ojo, y una película americana, estadounidense, entonces da a entender de que tiene que haber una predisposición que tenga el profesional mayor. Y el tipo resultó, el de la película, resultó siendo el que era dueño de la empresa, que tenía su oficina donde después estaban puestas, creo, las fotocopiadoras. ¿Te das cuenta? Entonces, hay un voto de humildad, hay un voto de disposición y flexibilidad que las personas mayores tienen que tomar de alguna manera, porque tú haces una entrevista y el reclutador lo primero que va a empezar a evaluar, y siempre también todos los hacen, los reclutadores, nuestros mentores también en RISE, empiezan a hablar la predisposición que tiene la persona, la actitud, cómo se plantea frente al trabajo, qué disposición va a tener. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí va el tema de la edad. Ahora, lamentablemente, como cuando los patrones se van repitiendo, se generan ciertas creencias que en ocasiones pueden predisponer al reclutador. Y lamentablemente en algunos casos es así. La persona es muy mayor.
Pero claro, acá también está la invitación al reclutador que tiene ese tipo de predisposición a que entienda que pueden haber muchas personas mayores que pueden tener una tremenda necesidad, no económica solamente, puede que sea así o no económica, pero también que pueda que sea de desarrollo, pertenencia. Hay personas mayores de 50, 55 años que lo único que quieren es sentirse parte y tienen un espíritu increíble. Entonces, ese reclutador tiene que tener la capacidad de reconocer eso. Y si no tiene la capacidad de reconocerlo, es responsabilidad del jefe que lo pone a reclutar el asegurarse que tenga la capacidad de reconocer ese tipo de talento. Ahora pasa mucho también, Hugo, que tiene que haber un cambio cultural, creo yo. No sé si pasa en otros países, tú que conoces, pero en Chile, ponte tú, ya cuando uno avanzaba y tenía cierta trayectoria, no es poco lo que escucha, es como llevo 25 años en esto, y el volver quizás a hacer tareas que hiciste en un comienzo es impensado, cuando quizás en muchos otros ecosistemas laborales es como, qué bueno volver a hacer algo que a lo mejor empecé a hacer en mis inicios y cero vergüenza, porque hay un tanto como entre vergüenza, ego, también me imagino que eso también lo tiene que tener uno en volver, en volver a los inicios, en partir de cero, como dicen muchos. Yo creo que también ahí tiene que venir ese cambio cultural, me imagino, por parte del que busca empleo. Totalmente. O sea, como te comentaba yo, el asumir también y con un punto de vista objetivo, sensato, en la situación en la que está uno. Si yo no me siento en condiciones de poder correr 100 metros planos, no me voy a meter a una carrera con profesionales, ¿me entiendes? O sea, uno tiene que saber entender. El profesional mayor tiene generalmente tremendas competencias que tiene que saber maximizar. No va a escribir 100 correos en 10 minutos, no te va a hacer un mago con las planillas, pero sí son tipos que pueden trabajar muy bien el clima laboral, la cultura, la relación, la integración, manejo de emociones. O sea, tiene que ver también cómo uno vaya y plantea. Ahora, si yo voy a una entrevista y lo primero que digo, bueno, tengo más de 30 años de experiencia en esto, ¿qué le estoy diciendo al reclutador de otra manera? Que no voy a hacer cualquier cosa en realidad. Eso, claro, o sea, acá estoy yo, entonces, y el reclutador, ¿cómo lo toma eso? Hay personas que piensan que esos reclutador lo va a tener, mira la tremenda experiencia que tiene. Puede que lo tome así, o puede que lo tome de algo que no sea muy, muy positivo, que diga, oye, pero este tipo, mira, cómo se plantea así con más o menos un altar, y esto es un trabajo que requiere, primero que tenga un jefe que tiene la mitad de edad, o tiene 20 años menos que él, entonces va a ser complicado. Y ahí hay otro tipo de situaciones donde el profesional mayor queda descartado. Hugo, tenemos siempre el tiempo se nos hace corto cuando conversamos porque la verdad es que son súper interesantes estos temas, pero quiero hacerte una última pregunta que también está muy relacionado con la búsqueda de empleo, con poder ir mejorando estas cifras y con algo que en la idiosincrasia de la búsqueda laboral también se maneja mucho, que es a mí me lo han dicho, de hecho, es como cuando uno quiere buscar empleo es mejor empezar a buscar cuando lo tiene que cuando no lo tiene porque quita un poco la ansiedad. ¿Tú Ujú. consideras que eso es así? Hay que buscar si uno empieza con la inquietud y quiere quizás hacer otra cosa, ni siquiera por un tema a lo mejor de necesidad económica, sino que porque quizás ya no se siente a gusto o quiere buscar otras perspectivas. ¿Es mejor buscar trabajo teniendo un trabajo o el buscar trabajo también es una pega y la idea es poder hacerlo lo más concentrado posible? ¿Qué recomiendas tú ahí? A ver, si la búsqueda de trabajo la hacen con nosotros, no es una pega. Nosotros hacemos gran parte de la gestión, desde el asesoramiento hasta la gestión de opciones. Pero efectivamente es algo que te requiere mucho tiempo. Tienes que invertirle tiempo, planificación, análisis, concentración, lo cual no quiere decir que tengas que hacerlo sin trabajo. Hay muchas personas, incluido yo mismo, en mi tiempo de dependiente yo me cambiaba de trabajo teniendo trabajo. ¿Ah? De hecho, me iban a buscar y ni siquiera tenía que postular. ¿No? Ah, No, broma, ¿sabes? no, pero por Pero eso fíjate ahora que por eso está Rise Job Hunting. Por eso Rise of existe. Hand, exactamente. ¿Eh? Y porque me apasiona, me encanta esto, la empleabilidad, que las personas encuentren empleo, que se posicionen, la verdad es un tema que me genera mucha pasión. Yo te diría que cuando uno está con trabajo, efectivamente tiene ciertas seguridades y garantías que no tiene cuando no lo está. Esa es como la definición base. Eh, Tú no tienes nada que perder, no estás contra el tiempo, no ves que se te está consumiendo los ahorros, la bolsita que tienes ahí para poder aguantar. Y eso de una u otra manera impacta emocionalmente, de una u otra forma. Ya te va a generar ansiedad, te
te va a generar temor, te va a generar presión, o sea, está. Y eso, por ende, le permite a las personas que tienen trabajo el ir con otra postura, con otra visión del empleo. No lo ven como estoy buscando empleo o voy a una entrevista, sino que dicen, voy a revisar la propuesta que me están haciendo ellos para ver si es que me interesa o no. Perfecto. Te quita ¿Entiendes? la presión finalmente Te quita la también. presión un montón, o sea, y como te digo, yo te lo digo por experiencia, o sea, te genera un montón de presión, menos el tener empleo y un montón de presión adicional el no tenerla. Entonces, eso es manejable, hay formas de manejarla, y que eso probablemente da para otra conversación, pero sí hay una forma en la que tú efectivamente, o sea, te ves un poco más en ventaja cuando estás con empleo. De hecho, muchos reclutadores dicen que acá podemos hablar de otro mito popular de que, claro, es mejor contratar a alguien con trabajo que sin trabajo. A menos Claro. que, digamos, tú tengas una muy buena explicación de por qué dejaste de trabajar en el empleo donde estabas anteriormente. Oye, Hugo Álvarez siempre dejándonos con gusto a poco en estas conversaciones que tenemos con él acerca de temas de contingencia, no solamente contingencia, sino que unido con lo laboral, que es tan importante porque sabemos que finalmente el trabajo también es lo que mueve la economía y mueve al mundo. Así que, Hugo, queremos agradecerte, CEO de Rise Job Hunting, que nos viene cada cierto tiempo a darnos, pero la visión de lo que está pasando en el mundo de la búsqueda del trabajo. Ya lo dijo él, ya ha cambiado también esta fórmula y quienes estén en este proceso tienen que estar atentos a esas modificaciones. Hugo, que tengas una muy buena jornada y ojalá nos encontremos muy pronto. Muchas gracias. Tú también, Ángela. Que Gracias. Que estés estés muy bien, bien. chao. Bye bye. Ahí teníamos a nuestro invitado, Hugo Álvarez, CEO de Rise Job Hunting, quien nos estaba dando algunos tips con respecto a estos números tan preocupantes con respecto al empleo, con respecto también a estas cifras que se mantienen en nuestro país y que por supuesto también, como quienes a lo mejor están buscando un trabajo, pueden ir acortando estas brechas.